Bienvenidos a este primer conversatorio, proyecto de códigos de procedimientos constitucionales, organizado por la Corte Suprema de Justicia y el apoyo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Nos honran con su presencia, damas y caballeros, nuestro paz presidente de la ASA de Magistrados y actual vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Gustavo Enrique de Santander Danz. Igualmente, su excelencia, señor ministro, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Nuestros ilustres visitantes, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Elder Domínguez Haro. Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor César Ochoa Cardich. Igualmente, el senador doctor Javier Zacarías Irún, la senadora doctora Lilian Samaniego, el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla, igualmente el presidente de nuestra Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el camarista Ángel Daniel Cohen González. Igualmente está presente el magistrado, quien será nuestro moderador, el doctor Joel Melgarejo Alegreto, miembro del Tribunal de Calificaciones Central. Autoridades presentes, representantes de gremios que nos acompañan, magistrados, magistradas, agentes fiscales, defensores públicos, abogados del foro, funcionarios, funcionarias, invitados especiales, buenas tardes. Seguidamente, invitamos para abrir este evento a nuestro presidente, el camarista Ángel Daniel Cohen González, titular de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Este evento debe estar transmitido por el canal YouTube TV de la ASA Magistrados en vivo y en directo. Están inscritos 495 personas, de las cuales 300 están conectados a través de las redes sociales y ustedes presentes aquí. Gracias por vuestra presencia. Doctor Cohen. Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Por sobre todas las cosas, a las autoridades nacionales, desde ministros de la Corte, el saludo primero lo hacemos a nuestro paz presidente, el doctor Gustavo Enrique Santander Danz, porque es una resolución de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que en todos los eventos que organice la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, independientemente que estén otras autoridades, inclusive jerárquicamente superiores a nivel país, se le nombra al presidente de la presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Quería, por su intermedio, saludar a las autoridades nacionales, reitero y repito. Quería decirles que para nosotros es un honor y una satisfacción inmensa y un compromiso que hemos asumido hace 2 días para que tengamos este evento. A los señores ministros quiero decirles que el agradecimiento de esta comisión directiva que se esforzó en organizar esto, y en 2 días hemos tenido esta cantidad de compañeros y compañeras que colaboraron y estamos presentes aquí para tocar un tema demasiado relevante, que es el tema que justamente nuestros colegas peruanos, y en la persona de nuestro presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, el peruano Osvaldo Ordóñez, hacemos llegar también los saludos de esta Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que es la única representante internacional en los eventos, y en su persona hacemos llegarle los saludos a los magistrados y magistradas de la República del Perú. Y significarles que este es el primer conversatorio de una serie de eventos de esta naturaleza que vamos a emprender desde ahora. Habíamos hablado ya en su momento que el colega o la colega necesita de capacitación, y cuando nos propusimos dijimos vamos a aburrirle inclusive en capacitación, y en eso estamos en esta parte. También hemos firmado convenios con varias universidades, entre ellos con la Universidad de Milán, así que no van a quejarse de los eventos que vamos a hacer, y nuestro compromiso y nuestra satisfacción es que lo vamos a divulgar por toda la República del Paraguay, porque estamos transmitiendo y vamos
vamos a llevar como una especie de didáctica de la academia para los colegas de las distintas circunscripciones que no han podido estar. En este momento también la Corte Suprema de Justicia está organizando un evento en Ciudad del Este. Desde aquí hacemos llegar nuestros saludos a los colegas que están participando de ese evento, a los ministros también que están tomando esa nota. Así que sean bienvenidos. Esta era mi función acá, con el permiso del señor Joel, de darle la bienvenida, y lógicamente estamos contentos. Aparte del evento, que es de suma importancia por las garantías constitucionales que van a ser tocadas, y hay más énfasis, y vamos a escucharles con más énfasis porque hemos ganado anoche a Brasil nada más y nada menos. Yo creo que ese es un punto muy importante que no se haga. Gracias. Hemos escuchado las palabras del presidente de la Asociación de Camaristas, Ángel Cohen. Seguidamente, damas y caballeros, invitamos a su excelencia, al vicepresidente de la Suprema de Justicia, doctor Gustavo Santander Danz, para que haga uso de palabra. Muy buenas tardes. Realmente estamos muy contentos, doblemente contentos, por el triunfo de Paraguay y también por este evento. Por fin pudimos realizar un evento a nivel jurídico y político para discutir en principio este proyecto de la creación del Código de Procedimiento Constitucional. Señor presidente, señor ministro, colega, doctor Víctor Río Junquera, señores senadores de la Nación, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Elisa Carayú, señores senadores Eber Villalba, doctora Lilian Samaniego, autoridades presentes, señor presidente del Consejo de la Magistratura, nuestro invitado, doctor, también saludo al doctor Joel Belgarejo. Pero para evitar olvidarnos, bueno, entonces el saludo cordial de la Sala Constitucional a todas las autoridades y también al público presente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al doctor Helder Domínguez, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Bienvenido, doctor. Y al doctor César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, por la presencia y por la predisposición en colaborar con el primer conversatorio proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales de la República del Paraguay. En ese sentido, quiero destacar la visita de los magistrados del Alto Tribunal del Perú por su trascendental importancia, pues la República del Perú es una de las pioneras en América Latina en tener un código procesal constitucional. La Constitución de la República del Paraguay diseña la estructura de protección de los derechos en un capítulo titulado Garantías Constitucionales. Estos son denominados procesos constitucionales, que ustedes conocen, el artículo 132, 133, 134 y 135, que se refieren a la inconstitucionalidad, el habeas corpus, el amparo y el habeas. Las garantías del habeas corpus, amparo y la acción de inconstitucionalidad tienen procedimientos propios. El primero mediante la ley número 1500/99, en tanto que el amparo y la acción de inconstitucionalidad se rigen por las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil. En Paraguay, a 32 años de promulgada la Constitución, no se cuenta con un Código Procesal Constitucional que reglamente y aglutine todos los procesos constitucionales. Es decir, no cuenta con una jurisdicción ni la ley procesal especializada. Así es necesario un cuerpo sistémico normativo uniforme que regule dicho proceso. Los procesos constitucionales, como el amparo y la acción de inconstitucionalidad, que se rigen por una ley procesal anterior a la Constitución,
que es el Código Procesal Civil de 1998, y por esa razón plantea ciertos problemas de construcción sistémica, al estar orientado con un enfoque civilista del derecho, propio de una corriente filosófica positivista que implica atender a una sola mirada epistémica y soslayando otras perspectivas del derecho, particularmente del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. A decir del profesor Silverio Salgueiro, el contenido del derecho procesal constitucional es prisionero del Código Procesal Civil y está limitado al desarrollo al margen de la Constitución. Por otra parte, la garantía de la data, que no tiene un procedimiento reglado, plantea problemas mucho más profundos debido a que no tiene una ley reglamentaria, lo cual genera serios inconvenientes tanto a los juzgados como a los peticionantes al no contar con reglas claras para requerir esta garantía constitucional. Y por creación pretoriana o jurisprudencial han surgido otros mecanismos que fueron utilizados en la jurisdicción constitucional, como la consulta constitucional y la declaración de certeza constitucional, los cuales tuvieron su desarrollo particular a lo largo de estos años, constituyéndose en instrumentos propios del sistema durante mucho tiempo, pero que actualmente la Sala Constitucional ha aceptado una postura distinta que es importante prestar atención. Así también debemos mencionar otro mecanismo de protección de derechos fundamentales, que es el control de convencionalidad, instrumento jurídico que no tiene presencia en nuestro ordenamiento jurídico como Estado. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha sentado el cimiento para el debate sobre la necesidad de regular la jurisdicción constitucional como parte de esta labor y mediante un acuerdo de cooperación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2009. Se inició una serie de debates académicos. El constitucionalista paraguayo Jorge Silverio Salgueiro nos señala que en el año 2012 se dio impulso inicial al derecho procesal constitucional en Paraguay, con la realización de 3 eventos de gran impacto. El Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la Asunción de los días 10 y 11 de mayo de 2012 en el Hotel Graduado Park, con la presencia de destacados académicos extranjeros como los profesores Eduardo Ferrer y Domingo García Belaunde, actualmente presidente honorario de la Asociación Constitucionalista Peruana. El segundo, en el año 2012, se dio la publicación por parte de la Corte Suprema de un libro coordinado por los profesores Eduardo Ferrer y Jorge Silverio Salgueiro, titulado La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, homenaje paraguayo a Héctor Zamudio, de sus 50 años como investigador del derecho. Y el tercero, en diciembre de 2012, el profesor Daniel Mendonca lanzó el libro bajo su coordinación titulado Derecho Procesal Constitucional, régimen procesal de las garantías constitucionales. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia en el último decenio realizó varias actividades tendientes al debate acerca de una jurisdicción especializada, especialmente aquellos de carácter académico, con participación de ilustres profesores de derecho constitucional, tanto nacionales como extranjeros. Este diálogo debe ser renovado para la concreción de una propuesta legislativa participativa. La creación de un Código Procesal Constitucional implica el desarrollo de una estructura jurídica específica con contenido específico y jurisdicción determinada, principios, mecanismos de acceso, proceso y remedios constitucionales a fin de elaborar una reglamentación legal de procesos constitucionales y que tenga presente el desarrollo de la ciencia del derecho procesal constitucional en la región. La codificación de la jurisdicción constitucional permitiría una mejor sistematización de los institutos, pues ya hemos advertido el procedimiento disonante entre la Constitución y las leyes anteriores a ella, que han surgido en momentos históricos diferentes, lo cual dará paso a que la nueva normativa se adecue a los principios constitucionales de 1992. También significará abogar por una seguridad jurídica, porque puede traer una previsibilidad a los operadores del proceso constitucional, sea la magistratura o la litigación. La adopción de un procedimiento constitucional supondrá una tarea que supere las brechas legislativas y la incertidumbre en la aplicación de determinados procedimientos.
La codificación puede establecer límites a la interpretación constitucional y el reconocimiento de la jurisprudencia resultante como criterio de validez o de autoridad. Como presidente de la Sala Constitucional y con el compromiso de los integrantes de esta Corte, destaco la necesidad de la sistematización de las normas procesales que permitan dinamizar las garantías constitucionales. Es así como damos inicio a este conversatorio para determinar los lineamientos del proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales para el Paraguay, con la colaboración de nuestros destacados visitantes y el acompañamiento del insigne auditorio. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. De esta forma, damas y caballeros, hemos escuchado las palabras de Su Excelencia, el ministro Gustavo Santander Danz. Destacamos la presencia del presidente de CERTAL, el doctor Pablo Escotelar. Seguidamente, cedo el uso de palabra a nuestro moderador, el doctor Joel Regarejo Alegreto, miembro del Tribunal de Apelación de Central. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Señor vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, así también al ministro Víctor Ríos, integrante de la Sala Constitucional, al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay, autoridades presentes. Antes de iniciar el conversatorio con tres ponencias, quisiera señalar dos situaciones. La primera, se encontraba en el panel también el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, por una situación, un compromiso médico, no va a poder compartir con nosotros el panel. Y en segundo lugar, luego de la primera ponencia, que es del doctor Víctor Ríos Ojeda, se tendría que retirar o comunicar el protocolo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el doctor Javier Zacarías, por compromisos en este día. Igual tengo entendido la senadora Lidia Samaniego que tienen compromisos asumidos por este día 11 de septiembre. Bien, agradecemos realmente su presencia. La ponencia, la primera ponencia estará a cargo del doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte, integrante de la Sala Constitucional, también en los últimos tiempos portaestandarte de las nuevas posiciones de la Corte Suprema de Justicia, rector de la Universidad Nacional de Pilar, con quien hace tiempo se encuentra trabajando de forma inquieta en la regulación de los procedimientos de garantías constitucionales. Un paréntesis para significar que los procesos constitucionales hay varios, como por ejemplo el juicio político, revocatoria de mandato, entre otros, pero el diálogo no se centra en estos puntos, sino procedimentales de garantías constitucionales para poder aclarar la reflexión y la intención de debate en este conversatorio y en la idea de proyecto de código de procedimientos de garantías constitucionales. La idea es reglamentar las garantías constitucionales en un código independiente, no así todos los procedimientos constitucionales, que eso tendría otro estudio. Doctor Víctor Ríos Ojeda, el auditorio suyo. Su Excelencia, el señor vicepresidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Constitucional, doctor Gustavo Santander Danz, y en su persona saludo a todos los magistrados, magistradas, operadores de la justicia, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Señor vicepresidente del Tribunal Constitucional de Perú, querido Elder Domínguez, doctor Ochoa, y en las personas de ustedes el agradecimiento muy especial al Tribunal Constitucional de Perú, porque con mucha celeridad hemos logrado que se firme un convenio de cooperación entre el Tribunal Constitucional de Perú y la Corte Suprema de Justicia. Así que muchas gracias, y sobre todo a Elder, al doctor Ochoa, que tengo el gusto de conocerlo, igual que a sus queridas esposas, pero con Elder nos conocimos en Costa Rica y bueno, sin mucho protocolo acordamos trabajar juntos y aquí nos tienen. Es una jornada histórica en continuidad de lo que ya se había empezado, que tiene un significado muy especial porque estamos hablando de dos ilustres miembros del Tribunal Constitucional de Perú, que es un tribunal
tribunal constitucional con mucho prestigio, con una jurisprudencia realmente de altísimo nivel, y tiene una experiencia de más de 20 años con el Código Procesal Constitucional, inclusive ya no hace mucho tiempo lo han modificado. Así que bienvenido desde la tierra de Chabucaranda. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Javier Zacarías Irún, señora senadora nacional Lilian Samaniego, señor senador nacional doctor Eber Villalba, el agradecimiento muy especial también para ustedes. Esto no va a ser una exposición muy breve, voy a hacer porque hay que escuchar a los que saben que son los amigos de Perú. Yo voy a dar un marco general de todo esto y después ya nos disponemos a aprender. Agradezco muy especialmente la presencia de los señores senadores, porque indudablemente que, como dijo el doctor Santander, este es un evento jurídico, académico y político. La idea es ir generando el ambiente institucional adecuado para que próximamente esto se convierta en un proyecto de legislación que finalmente tiene que ser aprobado por el Congreso. Es importante mencionar que venimos trabajando desde el año pasado con la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando era presidida por la doctora Lilian Samaniego, y bueno, gracias a Dios, hoy otro senador con mucha trayectoria preside, que es el doctor Javier Zacarías, y nobleza hoy hay que agradecerle muy especialmente a Javier y a Lilian porque hoy están de fiesta, ¿verdad? Así que muchas felicidades por esta fecha, y bueno, en este marco se dan un tiempo para venir a compartir con nosotros. Hay que reconocer especialmente esta situación, y bueno, yo los conozco, tuve el gusto de haber sido colega de ellos en el Senado, después no sé por qué me enviaban para acá, y me consta la pasión, me consta esa energía que ponen ambos en la lucha por sus ideales. Así que la asociación política de la cual forma parte, las felicitaciones en la persona de ustedes. Al senador Villalba en otro momento, en todo caso, son muy felices. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla, señor presidente de la Asociación de Magistrados, el medio más poderoso de Latinoamérica, ¿verdad, doctor Bueno? Muchas gracias. Cuando le planteamos la posibilidad de organizar y de apoyar espiritual y económicamente el proyecto del doctor Cohen, dijo que sí, así que muchas gracias, doctor Cohen, porque ha hecho posible este evento, que también desde un principio tuvo el apoyo permanente y entusiasta del doctor Joel Vergara. Bueno, dicho esto, realmente voy a ser breve, y tengo aquí porque el vicepresidente, el presidente de la sala ya me ordenó que tengo que ser breve. Pongo aquí el reloj. La idea es que avancemos con la discusión. Yo lo escuché ahí al doctor Hugo Estigarribia, y estoy invitado y realmente nos honra con su presencia, porque en realidad lo que queremos es acelerar este debate, que tiene obviamente una dimensión política, institucional, que creo que estamos construyendo una plataforma política e institucional muy interesante. Doctor Elder, el doctor Ochoa, aquí en Paraguay, podemos tener muchas dificultades como nuestros países de América Latina, pero en este momento podemos decir que esa coordinación y un recíproco control de los poderes es cosa de muy buena salud. Realmente en la Corte Suprema de Justicia nos sentimos con mucha autonomía, con mucha libertad, y eso transmitimos a los demás jueces y jueces del Paraguay para que puedan trabajar en el fortalecimiento de nuestro Estado constitucional de derecho. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, queremos aprender de la experiencia de países que tienen código procesal constitucional. Uno de ellos es el Perú. Hoy tenemos este convenio de cooperación. El otro país que tiene también un código procesal constitucional, por lo menos desde mi perspectiva, que funciona muy bien, es Bolivia, cuyo presidente del tribunal
Constitucional por Franco Zamora, es un gran amigo que también nos va a visitar en estos días. Porque evidentemente no todos los países que tienen tribunales constitucionales cuentan con código procesal constitucional. Y esta es la gran discusión en la que necesitamos la participación de los estudiosos, de los académicos. Tiene una dimensión académica muy importante. Sé que existe un Instituto de Derecho Procesal Constitucional, sé que existe un Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, y bueno, con ellos, con los doctrinarios, con los pensadores, con los que están permanentemente generando doctrina en el área, tenemos que avanzar en esta discusión. Obviamente en este espacio no vamos a estar discutiendo si tiene autonomía científica, si hay una convivencia o convergencia con el derecho constitucional, pero lo que estamos seguros es que el Código Procesal Constitucional, el estudio del proceso constitucional, es imprescindible de la Constitución Nacional. Y en ese sentido, como bien expresó el doctor Santander, desde 1992 hasta hoy tenemos una de las constituciones más bellas. La Constitución de Paraguay es una constitución maravillosa. Y tenemos códigos procesales muy bien redactados, con obviamente algunas modificaciones seguramente vamos a plantear si es que empezamos a estudiar la cuestión, y los que estudian la cuestión nos dicen que hay aspectos que hay que modificar, pero tenemos estudios muy interesantes en el área del proceso laboral, proceso civil, proceso penal. Y en el área del proceso constitucional tenemos aportes de altísimo nivel. Por ejemplo, el doctor Villalba Arenía, que escribe mucho sobre el procesal constitucional, el doctor Ramírez Candia, que hoy tenía que participar, pero por cuestiones de salud no pudo participar. El doctor Ramírez Candia tiene algunas obras muy interesantes sobre derecho constitucional y procesal constitucional. Algunas recomendaciones de corrección le habíamos hecho al doctor Ramírez Candia sobre el tema, pero es alguien que escribe, que produce, que genera doctrina. Pero uno ve que esa situación de que la ciencia procesal constitucional no está tan consolidada en nuestro país, que es una realidad a nivel de Latinoamérica, a nivel de Occidente, porque Europa tiene una situación muy especial. Bueno, esta discusión estará a cargo de usted, doctor, y nosotros vamos a sumarnos con el doctor Santander, con mucho gusto. Ahora, desde la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala Constitucional, hemos asumido esta tarea de avanzar seriamente en coordinación con el Parlamento Nacional en esta discusión. Es decir, que las discusiones académicas, filosóficas, ustedes discutirán si los principios y las reglas, si hay que ponderar, etcétera, etcétera. Pero paralelamente queremos ir avanzando en la posibilidad de concretar un proyecto legislativo, y si es que finalmente consensuamos, porque puede ser que consensuemos que continuemos con el Código Procesal Civil y un capítulo para la acción de inconstitucionalidad, puede ser que esa sea la decisión, conservar el estado actual, el statu quo, que será respetado obviamente, estamos en democracia, pero si finalmente decidimos avanzar en la aprobación de un Código Procesal Constitucional, ya estamos generando este ambiente muy positivo con el Congreso Nacional, especialmente con la Cámara de Senadores y muy especialmente con la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el doctor Zacarías, que todos sabemos que es la comisión número 1 de la más importante del Congreso Nacional. Por eso estamos verdaderamente muy agradecidos a él, al doctor Ochoa, porque vamos a poder disfrutar de la ilustración de ambos magistrados. Perú tiene, no solamente en el derecho constitucional, en el procesal constitucional, en materia de doctrina jurídica, Perú es un país que tiene una doctrina muy consolidada, tiene representantes muy conocidos, inclusive a nivel mundial, como el doctor García Belaúnde, que yo pensé que en algún momento fue miembro del Tribunal Constitucional. Me aclaró el doctor Ochoa que nunca fue miembro del Tribunal Constitucional, pero es un doctrinario muy respetado, muy conocido a nivel internacional. Y igual que decía la jurisprudencia de Perú, yo les cuento que en Europa, por ejemplo, se estudia hoy, por ejemplo, como parte de algún
sentencias de Perú que están incorporando esta cuestión de los estándares probatorios, que es otra tarea que estamos llevando adelante también desde la Corte, desde la Sala Constitucional. Son dos tareas muy interesantes. Primero, esto de, por lo menos yo estoy convencido que necesitamos un código procesal constitucional, porque hay muchas discusiones que seguramente vamos a superar, porque fácilmente, por ejemplo, nos plantean ¿por qué tanto tiempo hay que eliminar la oficina de admisibilidad? Y no existe ninguna oficina de admisibilidad. No hay ninguna oficina de admisibilidad. ¿Por qué esperan tanto tiempo? Realmente hay mucha morosidad, que se entiende por morosidad. ¿A partir de dónde hay morosidad? ¿Qué hacemos con los planteamientos? Porque acá permanentemente tenemos cursos muy interesantes con expositores internacionales y nos dicen, bueno, en Estados Unidos no hay este problema, y no, porque la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve entre 80 y 150 casos al año. Nosotros tenemos un promedio en la sala, un ingreso de 4.200, 4.000 causas al año. Es una sala compuesta por 3 ministros, una sala constitucional que hace de tribunal constitucional, porque eso es lo que dispone la Constitución. El Tribunal Constitucional de Perú, me decía, tiene 7 miembros y con similar cantidad de causas. El Tribunal Constitucional de Chile cuenta con 10 miembros. La sala del Tribunal de Colombia creo que tiene 11, 12 miembros. Nosotros somos 3, misma cantidad de causas. Bueno, y uno ve que muchas causas que llegan a la Corte, a la Sala Constitucional en Paraguay, en otros países no llegan. Definitivamente no llegan. Es factible, esto tiene que los doctrinarios decir, es factible que en el marco de un código procesal constitucional la Corte diga, bueno, habrá casos por su importancia institucional, por su trascendencia, o porque puede marcar jurisprudencia o cambio de jurisprudencia de la Sala Constitucional y en la Corte, que tendrán claramente prioridad, o continuaremos como estamos hoy, que es el famoso artículo 41, que yo creo que declaramos 25.000 veces inconstitucional y continúa por el sistema que tenemos. Y son casos en que ya sabemos cuál es el resultado, pero el tráfago, el recorrido que debe hacer la causa es exactamente igual, tiene que pasar por la admisibilidad, los 3 despachos, etcétera, etcétera. Bueno, esas situaciones, pues seguramente algún tipo de regulación vamos a poder establecer en un código procesal constitucional. Obviamente no vamos a poder cambiar el sistema de interpartes. Continuaremos con la discusión si todos los jueces deben hacer control constructivo de constitucionalidad y de convencionalidad. Bien lo expresó el doctor Santander. Es un debate que ahora ingresa también. Deben hacer todos los jueces de la República, por ser jueces del sistema interamericano, control de convencionalidad y control constructivo de constitucionalal, como algún ministro dice en su voto. Es un debate también abierto y que es un debate que puede encauzarse mucho mejor seguramente en el marco de un código procesal constitucional. Dicho esto, termino por aquí agradeciendo nuevamente la presencia. Por favor, que nadie se sienta excluido ni excluido. Queremos que esto sea un nuevo impulso del debate que empezó por el 2012 más o menos, pero con un impulso diferente, mucho más integral, con participación del Congreso Nacional. Espero, señor presidente, que el próximo evento podamos hacer en el Senado o en la bicameral, en el Congreso de la Nación, con el Consejo de la Magistratura, con el doctor Bobadilla, la Escuela Judicial. Avancemos las diferentes facultades de derecho, tanto de universidades de gestión pública como de gestión privada, sobre todo las cátedras de derecho constitucional. No sé cuántas cátedras de derecho procesal constitucional tenemos, pero por lo menos las cátedras de derecho constitucional van a tener que involucrarse en este proceso, y las entidades digamos no gubernamentales, como los institutos que ya he designado, todos y todas absolutamente invitados a participar de este proceso de debate. Y yo siempre me juego por alguna postura. Yo creo que para el Paraguay va a ser un gran avance aprobar tener un código
Muchas gracias por la paciencia y nuevamente, señores senadores, un agradecimiento profundo por esta presencia. Muchas gracias. Muy bien. Para continuar, despedimos a las autoridades que tienen otro compromiso. Al programa establecido, en esta oportunidad vamos a presentar a uno de nuestros visitantes, el doctor Helder Domínguez Jaro, magistrado del Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso de la República del Perú con mayoría calificada. Hoy en día, hace menos de una semana, electo vicepresidente del Tribunal Constitucional, director de la Revista Peruana de Derecho Constitucional, catedrático egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Desde hace cuestión de más o menos un año veníamos conversando sobre la posibilidad de su visita aquí en Paraguay y hoy en día se hace posible con la compañía de su señora esposa, que también está aquí compartiendo este acto. Doctor Helder, que lo dijo esto. El doctor Helder Domínguez nos va a hablar de la codificación de la jurisdicción constitucional. Adelante. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cálido y afectuoso saludo del Tribunal Constitucional Peruano a cada uno de ustedes. Asimismo, expresarle nuestro agradecimiento a los organizadores y a todos ustedes por permitirnos participar en este espacio de diálogo democrático y participativo sobre los procesos constitucionales. Agradecer, pues, por supuesto, al presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente también de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente a los miembros de la Sala Constitucional, ¿sí?, así como también al presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay. Como no, también a nuestro amigo Joel Pecarejo, quien nos conocemos ya hace buen tiempo, y esto es muestra, creemos, de ese diálogo siempre presente en cada uno de nosotros. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por su valiosa presencia en esta actividad. Voy a tratar de ser breve, concreto, dada la importancia y poder permitir el diálogo, que es lo que nosotros buscamos. Quiero centrar mi exposición básicamente en la génesis o formación del Código Procesal Constitucional, así como también algunas anotaciones o características que creemos que es importante en relación con nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales y de control de constitucionalidad. Debo señalar que también estamos de fiesta, no solamente por el triunfo de Paraguay, también nos sumamos, sino también porque nuestro Código Procesal Constitucional peruano cumple 20 años de su implementación, 3 años de nuestro Código Procesal Constitucional nuevo que tenemos, así como también el año pasado nuestra Constitución, la primera Constitución peruana, cumplía 200 años. Es un honor estar en esta Corte Suprema que tiene más de 150 años tratando y materializando los principios constitucionales y la plena justicia. Bien, veamos entonces un repaso, un bosquejo telegráfico de los procesos constitucionales. Lo que sí creemos necesario señalar indiscutiblemente que es siempre importante la presencia de la jurisdicción constitucional.
porque vivimos en un mundo con Constitución. Por ahora, la Constitución es el mejor invento del ser humano con el objeto de proteger nuestros derechos y la defensa de un Estado constitucional. En consecuencia, cualquier modalidad que se tenga con la jurisdicción constitucional siempre es bienvenida y además se puede mejorar o optimizar su desarrollo respetando las particularidades y matices de cada país. Nosotros, para tener nuestro Código Procesal Constitucional del año 2004 y que hace 3 años ha sido modificado o abrogado en su totalidad, y le vamos a explicar por qué, hemos tenido que pasar por todo un desarrollo histórico, evolutivo, para lo que hoy tenemos. Fíjense ustedes que en 1897 fue nuestro primer proceso de habeas corpus a nivel infraconstitucional. Luego, en 1920, nuestra Constitución, la primera Constitución del siglo XX, regula el habeas corpus ya en un plano constitucional, en su más alto nivel de un país. Se repetirá en la Constitución de 1933. Estamos hablando la Constitución de 1920, un habeas corpus que protege estrictamente la libertad ambulatoria, la libertad de caminar libremente en un país y no ser detenido arbitrariamente. La Constitución del 93 le da un sentido más amplio al habeas corpus, además de la libertad individual, proteger todos los demás derechos. Y su desarrollo estuvo a cargo de códigos de procedimientos penales, tanto la de 1940, la de 1920 y 1940 también. Y luego la ley de 1968, que se denominó una suerte de habeas corpus civil, porque aquellas causas donde esté en juego derechos fundamentales diferentes, distintos del habeas corpus, era competente el juez civil. Luego, ya con la Constitución de 1979, la penúltima Constitución del siglo XX, en el caso peruano, se regula de manera más concreta nuestros procesos constitucionales. Hay un capítulo especial, a diferencia de las demás constituciones, denominado Garantías Constitucionales por la Constitución del 79. Y ahí se regulan 4 procesos constitucionales: el habeas corpus, el amparo, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso popular. Ya hay un gran avance. Y esto también, en nuestra Constitución, se va a implementar por primera vez en la historia de la constitucionalidad en el Perú, nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales. En consecuencia, nuestra Constitución del 79, llamada por nosotros Constitución Histórica, porque regula una suerte de síntesis de toda nuestra tradición constitucional y política, el modelo concentrado de constitucionalidad. Igualmente, la Constitución del 79 regula el control difuso, es decir, la única autoridad en el Perú de no aplicar una ley, de no inaplicar un precepto como mandato legislativo, porque consideramos que contraviene, transgrede el texto fundamental, ese juez se le dio ese poder de inaplicar en un caso concreto una ley. Potestad o poder deber del juez, que ya lo teníamos en nuestra norma infraconstitucional, en el Código Civil del 36, y que se utilizó escasamente. Para nosotros, nuestro constitucionalismo peruano tiene un antes y un después, una ruptura, en el buen sentido de la expresión, con la Constitución de 1979. Porque regulamos un sistema constitucional llamado en la doctrina, por el maestro Domingo García Belaunde, un sistema dual: la presencia del Poder Judicial y de un Tribunal Constitucional para proteger
constitucional o a través de normas infraconstitucionales. Y aparece pues nuestra ley de amparo y habeas corpus en 1982, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero no era suficiente para proteger nuestros derechos. Con la Constitución de 1993, la vigente actualmente, y que el año pasado hemos cumplido 30 años de vigencia, traslada esas garantías constitucionales a esta nueva Constitución, agregando nuevos procesos constitucionales. Es decir, además del habeas corpus, el amparo, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso popular, regula por vez primera el habeas data, el proceso competencial y el proceso de cumplimiento. 7 procesos constitucionales y además se mantiene, por supuesto, el control difuso. Y en esta oportunidad, el control difuso no solamente por los jueces, sino también por los árbitros. En nuestra Constitución de 1993 se va ampliando la base de protección a nivel constitucional. Y evidentemente la Constitución de 1993 trae consigo modificar nuestra legislación, y lo que origina pues una dispersión de nuestras normas. Además de la ley de habeas corpus y amparo, tenemos la ley de acción popular, en esa época llamada entre comillas acción, también la ley de habeas data, ¿sí? La ley orgánica del Tribunal Constitucional tiene que regular el proceso de inconstitucionalidad. Y así vivíamos o coexistíamos con una variedad de normas jurídicas. Por supuesto, esta dispersión puede haber originado cierto desorden al momento de aplicar nuestras garantías constitucionales. Un gran avance en el sentido de existir instrumentos de primera mano para la protección del ser humano de carne y hueso. Y sin embargo, podríamos también señalar que esta diversidad originó problemas en su aplicación. No obstante ello, creemos que ha ido evolucionando paulatinamente nuestro sistema de jurisdicción constitucional. Pero no era suficiente. Y antes de señalar nuestros avances del Código Procesal Constitucional, debemos ir a rescatar algo importante y que sirve de base para cualquier modelo constitucional, ya sea a nivel de leyes o a nivel de un proceso de codificación. Es la filosofía. La filosofía, como en su momento señaló el presidente de la Sala Constitucional, es importante saber cuál es nuestra base filosófica o ideológica, en el buen sentido de la expresión, para saber dónde estamos parados y cómo podemos avanzar. Con la Constitución del 79 y con la Constitución del 93, la filosofía de nuestra Constitución se basa en un humanismo jurídico. Esto es, la presencia del ser humano como fin, eje y centro del planeta. El derecho y la economía se han creado, se han inventado para que el ser humano, nosotros, podamos cumplir con nuestros propios fines. Como seres históricos, bidimensionales, nos proyectamos, racionales. Esa es la filosofía. Y eso se recoge en nuestro primer artículo de la Constitución, tanto del 79 como del 93, cuando se prescribe de manera concreta el principio de derecho a la dignidad. Esto es, el ser humano, nosotros, somos reconocidos como seres humanos, no como esclavos o medios o instrumentos de los demás. Esa es la filosofía de nuestra Constitución y que se encuentra siempre en los primeros artículos. Antes de la Constitución del 79 y del 93, nuestro primer artículo de todas nuestras constituciones del siglo XIX y XX no era la persona, era el Estado, era la nación. Lo más importante es el Estado y no la persona. Esa filosofía ha sido cambiada ya por la Constitución del 79.
centro de atracción no es el patrimonio, no es la mercancía, no es los muebles, son la persona. Y es por eso que hablamos de derechos, ya no derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo centro es el patrimonio, sino derechos personales y extrapersonales, porque el punto de partida y de llegada es el ser humano. Esa filosofía ha sido rescatada en el Código Procesal Constitucional. Esa es nuestra base y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en varias jurisprudencias sobre este principio de dignidad, que no solamente es el eje central de todos los demás derechos o de la organización estatal, sino también es un principio rector de nuestra economía social de mercado, como así lo prescribe la Constitución. La Constitución de Paraguay, en sus primeros artículos, y de manera singular en su artículo 4, regula pues estos derechos. A buena hora. Muy bien, ese es nuestro principio, nuestra filosofía. Y nuestro Código Procesal Constitucional se dio por varias razones. Voy a tratar de resumir. La primera, porque era necesario sistematizar esta diversidad de normas para darle consistencia a la protección de los derechos fundamentales. En segundo lugar, porque dentro del constitucionalismo y su evolución, y dada también la aparición de la ciencia del derecho procesal constitucional, era indispensable la actualización de la terminología, de los conceptos o las instituciones de nuestra ciencia constitucional. La Constitución del 79 y del 93 era un gran avance, pero desde el punto de vista de nuestra especialización tenía que tener mejoras. Se hablaba de la acción, hoy se habla de proceso. No hay acción constitucional, sino proceso constitucional, como sucede en materia civil o penal. Asimismo, también era necesario porque nuestros jueces habían, al momento de aplicar la legislación constitucional, hacían uso del Código Procesal Civil y llegaron al extremo de civilizar nuestro Código Procesal Constitucional, lo que originó que los jueces constitucionales, como jueces extraordinarios y de la constitucionalidad, sean jueces ordinarios. Y eso muy bien lo ha explicado en su momento el maestro Domingo García Velao, de uno de los críticos en relación a aplicar, por supuesto, en todos los supuestos, el Código Civil o el Código Procesal Civil con mayor propiedad. Entonces, era necesario, en el caso peruano, después de esta experiencia desde 1897 al 2004, hacer una reingeniería de nuestro sistema constitucional bajo nuevos supuestos o presupuestos, acorde con el constitucionalismo contemporáneo. Pero para llegar a nuestro Código Procesal Constitucional del 2004 no fue algo sencillo. Se duró más o menos 9 años. En 1995, un grupo de constitucionalistas pensaron en la necesidad de codificar nuestra legislación constitucional. Juan Monroy Gálvez, un procesalista, fue de la idea, y Domingo García Belaúnde, un constitucionalista, llegó a la práctica. Y para ello se invitaron a varios profesionales, además de los constitucionalistas, por supuesto, abogados penalistas, con el objeto de poder definir bien nuestros procesos constitucionales, en el caso de habeas corpus, el juez competente, el juez penal, y en el caso de los demás procesos, los jueces civiles. Se presentaron aproximadamente 5 proyectos. Este grupo de personas, de manera privada, se reunieron en el año 1995, 96, 97, con una pausa hasta el año 2000. Reiniciaron sus sesiones y debate en el año 2000, a fines del año 2000 hasta el año 2001, y luego retomaron a fines del 2002 hasta el 2004 con el Código Procesal Constitucional. Y aquí hay algo que resaltar. Estos proyectos o anteproyectos fue el resultado de un diálogo intenso, no solamente de este grupo de intelectuales, sino también de la academia,
de los otros poderes públicos. Por eso aquí es una muestra de la presencia de congresistas, senadores, de la asociación, de jueces, de magistrados, es decir, de todos los actores y protagonistas del proceso constitucional. Porque es necesario ese famoso principio entre poderes de colaboración y cooperación. Y esto es una muestra para poder tener un futuro constitucional acorde con nuestro constitucionalismo de la hora presente. Entonces el trabajo en equipo es indispensable. Y es por eso que se convocó en esas épocas al gran constitucionalista Néstor Pedro Sagüez, por ejemplo. Es por eso que cuando ustedes estén construyendo, edificando esta nueva alternativa de codificación, es necesario también la presencia de otros especialistas de otros países para poder nutrir y enriquecer mejor la experiencia comparada. Finalmente, este grupo de profesionales publicaron este anteproyecto y fue bien recibido por el Parlamento Nacional. Así es. La Comisión de Constitución, lo que para ustedes es la Comisión de Asuntos Constitucionales, su presidente era un constitucionalista y pudo hacer suyo este proyecto con algunas modificaciones, por supuesto, y finalmente, en mayo de 2004 se publicó el primer Código Procesal Constitucional y por supuesto hubo una vacatio legis de 6 meses para estudiar este nuevo código por parte de los actores y entró en vigencia el 1 de diciembre del 2004. Este Código Procesal Constitucional tiene interesantes aportes e innovaciones. Y este Código Procesal Constitucional, su índice, si quisiéramos utilizar esta expresión, está de acuerdo con la Constitución del 93. Y eso es un punto que hay que rescatar, porque cuando se creó este Código Procesal Constitucional se tuvo algo presente. No podemos modificar la Constitución del 93 porque eso originaría que se dilate esta propuesta. Teníamos que abocarnos y desarrollar una nueva legislación en función a nuestras leyes fundamentales del 93. Y así ocurrió. Y es por eso que nuestro Código Procesal Constitucional, su índice, está al compás del índice de nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene 6 títulos y empieza con la persona y sus derechos, con el Estado, con el régimen económico y con la estructura del Estado. Ese mismo índice se mantiene en el Código Procesal Constitucional. Su título preliminar y luego vienen, por supuesto, los procesos constitucionales de la libertad, los derechos fundamentales, en primer orden, como sucede con la Constitución. Y luego regula los procesos orgánicos, esto es, el control del poder, proceso de inconstitucionalidad, proceso popular y los procesos competenciales, de acuerdo con nuestra Constitución, en ese orden. Creemos que esa distribución no solamente es una distribución técnica, política, sino también pedagógica, porque toda implementación de un nuevo ordenamiento genera dudas, genera resistencias, pero la mejor forma es a través de la divulgación, la buena divulgación, el debate de todos nosotros, para entender y comprender no solamente los articulados de este código, sino también tener una adecuada interpretación. Y aquí, cuando hablamos de interpretación, es el Tribunal Constitucional en estos 20 años, a través de su jurisprudencia, ha ido mejorando este Código Procesal Constitucional, dándole mayor énfasis a los derechos fundamentales y tratando de definir, porque un código procesal no define todas las cosas. Y creemos que el Tribunal Constitucional, los anteriores integrantes, han contribuido a esa formación de la cultura constitucional. Quisiéramos, solamente para poder terminar, ver algunos aspectos de este Código Procesal Constitucional. Obviamente que en el año 2021 se cambió de Código Procesal Constitucional, pero ¿cómo es posible cambiar si
si hablamos de un buen Código Procesal Constitucional del 2004, que por supuesto, como todo producto humano, se debe perfeccionar a través de las reformas o enmiendas. Pero ¿por qué originamos un nuevo código? ¿Era necesario? No era necesario. ¿Era indispensable? No. Era un código de hace 20 años. Se hizo, todo hace suponer, por una cuestión de técnica legislativa. Es decir, como se iban a modificar algunos artículos, y algunos artículos, los nuevos artículos introducían instituciones o la interpretación del Tribunal Constitucional en el nuevo código, lo cual no era necesario, pero en todo caso se introducía con el objeto de que no quede duda alguna. Y por razones de técnica legislativa, al haber varios artículos, según nos comentan, ya no procedía reformar un código, sino teníamos que tener un nuevo código procesal constitucional. O sea, fue una cuestión de técnica legislativa, porque así como la Constitución del 93 recoge casi más del 80% de la Constitución del 79, lo mismo sucede con el Código Procesal Constitucional vigente desde el año 2021. Pero está con nosotros, y como somos respetuosos del Estado constitucional, debemos cumplir con nuestra legislación. Y dentro de los matices o particularidades del Código Procesal Constitucional, es importante lo siguiente, que hay que rescatar en esa constitución por parte de ustedes de su primera codificación. Por eso saludamos el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los actores por tratar de mejorar los procesos, porque al fin y al cabo los procesos constitucionales existen para servir al usuario del sistema de justicia, nosotros. Nuestro Código Procesal Constitucional tiene un título preliminar interesante que lo va a exponer mi colega César Ochoa, pero sí es necesario, por ejemplo, señalar lo siguiente. En relación con la interpretación de la Constitución y su vinculación con los tratados internacionales. Nuestra Constitución de 1993 sí recoge el siguiente precepto, que nuestra Constitución peruana se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y el Código Procesal Constitucional peruano precisa más y señala también de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales supranacionales. Quiere decir que debemos tener en cuenta los parámetros de los tribunales internacionales y del Pacto de San José de Costa Rica. Y la novedad de este Código Procesal Constitucional del 2021 es, en su título preliminar, señala cómo deberíamos interpretar si hubiera algún conflicto entre una norma convencional, tratados, y una norma constitucional. Y nuestro código señala que ante ese conflicto, el juez debe resolver aquello que es más favorable a la persona humana. Ojo, no dice a los tratados o la Constitución, sino se debe aplicar aquella norma que favorece al ser humano. Principio pro homine o principio pro libertades. Aquello que es más favorable a la persona y sus derechos. Con eso, de alguna forma, se ha tomado una posición. ¿Y cuál es el nivel de los tratados en relación con nuestra Constitución? Bueno, existen tres tesis. La primera es superior a la Constitución, es equidistante a la Constitución o es inferior al texto fundamental. Bueno, la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional ha señalado que los tratados tienen rango constitucional. En consecuencia, cuando queremos aplicar nuestras normas constitucionales, hay un bloque, además de la Constitución, tenemos ese bloque de constitucionalidad conformado por los tratados, la ley de desarrollo constitucional y la jurisprudencia.
Eso en relación con la posición del Tribunal Constitucional y su conexión con el ordenamiento supranacional. Asimismo, también en relación a los precedentes vinculantes que se ha formalizado con el Código Procesal Constitucional. No obstante que nuestro sistema peruano, al igual que ustedes, es grecorromano, vale decir, la ley es la fuente del derecho. Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno en el Estado peruano, que es la aparición de lo que se denomina constitucionalismo jurisprudencial. Es decir, además de la ley como fuente de derecho primaria, está también los fallos del Tribunal Constitucional. Entonces, en Perú, cualquier abogado, al momento de defender ante los tribunales, tiene que tener al lado su constitución, su código procesal y su jurisprudencia antigua. Eso es un fenómeno que ha ocurrido recién en el siglo XXI. No obstante que nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales, que nació en el 79, luego el actual Tribunal Constitucional, con la Constitución del 93, recién en el siglo XXI, se ha tomado conciencia de la importancia de la jurisprudencia en la solución de los conflictos en la órbita constitucional. Asimismo, nuestro Código Procesal Constitucional, como una novedad, digamos así, aunque ya el Tribunal en su jurisprudencia lo ha señalado, es la actuación inmediata de la sentencia. Es decir, en un proceso de amparo, sobre todo de los procesos constitucionales de la libertad, amparo, del corpus, la verdad y cumplimiento, cuando un sujeto procesal tiene sentencia en primera instancia en un juez especializado, sentencia estimatoria, fundada, puede pedir su ejecución al juez. Y el juez, dadas las circunstancias, dada la irreparabilidad o el daño que pueda causarse, ordena su ejecución. Aunque se apele, eso no suspende la ejecución. Claro, ¿por qué? Porque los procesos constitucionales son sencillos, deben ser rápidos y son extraordinarios, porque protegen lo más especial de un planeta, la persona y sus derechos. Entonces es necesario un proceso rápido, no complejo. Por ello hay principios generales y principios procesales en nuestro título preliminar. Finalmente, el recurso de agravio constitucional. Como todo proceso, tiene que haber medios impugnatorios. En el caso peruano, tenemos el recurso de agravio constitucional cuando un demandante presenta un proceso o una demanda de amparo, habeas corpus, un proceso de cumplimiento o habeas data que protege el derecho de acceso a la información, una autodeterminación informativa. Si tiene dos sentencias en primera y segunda instancia, desestimatoria, fundada en precedente, puede ir al Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional. Puede ya acceder al máximo tribunal de cierre. Ese es nuestro modelo. Es decir, no hay proceso que vaya directamente al Tribunal Constitucional. Hablamos de los procesos de control de derechos. En otras legislaciones sí. Habría que también ustedes analizar. Cuando se creó el nuevo Código Procesal Constitucional, ya decía un grupo de intelectuales que la necesidad de que deben haber algunos procesos o amparos directamente al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, las resoluciones del Consejo de la Magistratura o las resoluciones del Poder Electoral, lo que en Perú lo llamamos Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué ir por jueces del Poder Judicial si precisamente está en juego aquellos derechos o aquellos bienes jurídicamente protegidos, ir directamente al Tribunal Constitucional? Porque si bien es cierto, los plazos son fijos y aquí hay que hacer una autocrítica. En el caso peruano, los procesos constitucionales no deberían durar más de 6 meses. Lamentablemente, duran 3 años. Porque en el Perú existe una litigiosidad excesiva. Todos quieren ir al amparo o todos quieren ir al Tribunal Constitucional.
casi el 90 o 80% de procesos son declarados improcedentes. Entonces, creemos que cuando ustedes regulen este nuevo código, utilicen probablemente el sistema del certiorario, es decir, que el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional debe elegir qué causas deban llegar a su sede y así tratar de combatir la carga procesal. Y decía Sala Constitucional porque quiero hacerles una pregunta. ¿Es necesario tener un Tribunal Constitucional para que exista jurisdicción y protección? No, no es necesario. Lo que sí es necesario es tener un sistema constitucional sólido, consistente, y eso lo podemos obtener tanto de una Sala Constitucional como de un Tribunal Constitucional. Cualquiera de estas modalidades dependerá de las particularidades y el contexto de cada Estado, de cada nación. ¿Sí? Entonces, este recurso de agravio constitucional resuelve finalmente el Tribunal Constitucional. Y aquí se ha creado, a nivel de la jurisprudencia y luego recogido en el Código Procesal Constitucional del año 2021, la siguiente institución: el recurso de agravio constitucional o la apelación por SAT. Una novedad que se aplicó gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el año 2009 y con el nuevo código del 2021 se incorporó en un articulado. Y eso facilita precisamente esa calidad de procesos especialísimos que es los procesos constitucionales de la libertad. Si el juez, a través de la sentencia, declara fundada un proceso constitucional de libertad, se tiene que ejecutar inmediatamente. El juez no solamente tiene que conocer una causa, no solamente tiene que resolver de acuerdo al derecho, de argumentar sus fallos, esos tres deberes, sino también de la ejecución de una sentencia, si no tuviera razón de ser un proceso que a veces eso es una angustia. Entonces, cuando hay una sentencia, no se cumple, o se cumple parcialmente, o hay una inacción en su ejecución, el favorecido con esa sentencia puede recurrir directamente al Tribunal Constitucional para disponer su cumplimiento y se tomen las medidas coercitivas contra ese agresor que incumple nuestras sentencias. Eso, por ejemplo, ayuda si de alguna forma, dada la litigiosidad y nuestra carga procesal, de alguna forma trata de ayudar, siempre pensando en la persona humana, su dignidad y sus derechos. He querido solamente utilizar estos ejemplos para señalar la importancia de esta codificación. Si bien es cierto, el Código Procesal Constitucional peruano es el primero en Latinoamérica y lo más probable en el mundo, también debemos rescatar el Código de Tucumán, su Código Procesal Constitucional. Claro, es un código breve, sin embargo, acudamos a esa legislación. Y se mencionó también, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece, el magistrado Ríos. En Estados Unidos no existen procesos constitucionales. En Estados Unidos no existe tribunal constitucional. A lo que voy es que depende de cada país. En el caso del latinoamericano, estamos convencidos de que sí es necesario un código. No solamente por la sistematización y ordenar esa variedad de normas jurídicas, sino porque estamos hablando de un proceso especializado que tiene su propia terminología, sus propias instituciones, sus propios principios procesales. Con eso no quiere decir que dejemos de lado los principios procesales de la teoría general del proceso. No, recojamos, pero hay que adaptar a nuestro proceso, sui generis. Y eso es un trabajo arduo que requiere no solamente la presencia de magistrados, sino de toda la comunidad jurídica. Y es por eso que estamos muy contentos de que la comunidad constitucional peruana
mensaje importante para contribuir con el fortalecimiento de un Estado constitucional y con ello la plena vigencia de los derechos fundamentales y del principio de supremacía constitucional. Muchas gracias. Quien ha sido el vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, Helder Domínguez Haro, con el tema codificación de la jurisdicción constitucional. Ahora nos acompaña como último ponente de este panel el doctor César Ochoa Cardiz, el doctor César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional elegido por el Congreso de la República del Perú, actual director general del Centro de Estudios Constitucionales, profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad de Perú. Es importante señalar que la Dirección General del Centro de Estudios Constitucionales, que depende del Tribunal Constitucional de Perú, es un organismo importantísimo porque allí se lleva adelante la sistematización de la jurisprudencia en el tiempo del Tribunal Constitucional y es de amplia difusión en lo que hace a la aplicación de esa jurisprudencia en todos los juicios y procesos. Y hace cuestión de una semana fue elegido como, aparte de ser miembro del Tribunal Constitucional, director de ese centro de estudios constitucionales. Doctor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Mi saludo en primer lugar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Paraguay. Mi saludo a todos los presentes. Me siento como en casa, acompañado de magistrados especializados en materia constitucional, y voy a pasar a una breve presentación del título preliminar del Código Procesal Constitucional del Perú, que ya me ha facilitado ampliamente el doctor Helder Domínguez, ¿no? Y además voy a recurrir a unas diapositivas y a un comentario exegético del articulado, ¿no? No soy tan memorioso, a veces recurro a la lectura, pero la voy a comentar. Por favor, empecemos con las diapositivas. El título preliminar, uno diría, ¿es necesario un título preliminar en una ley? Bueno, hay leyes importantes, relevantes, que necesitan un título preliminar en el cual principalmente se desarrollen los principios que inspiran a la ley, ¿no? Será la finalidad de la ley y sus principios, sus criterios de interpretación. Y sobre los principios, a los cuales también nos vamos a referir, tradicionalmente tienen su origen pues, en la jurisprudencia, como ustedes saben, por ejemplo en el sistema francés, pero luego estos principios generales del derecho se han incorporado a los textos normativos, y es así como ocurre en el caso peruano. Entonces, ¿de qué se trata el contenido del Código Procesal Constitucional? Acá en esta primera diapositiva se mencionan los principios procesales, interpretativos y otras reglas importantes, relevantes para la aplicación del Código. Por ejemplo, el control difuso, el presente constitucional y otras figuras que vamos a desarrollar de manera exegética. Bien. La siguiente, por favor. Acá se hace una mención a cuáles son las disposiciones del Código, pero pasemos a la siguiente, porque esta es muy genérica. Vamos al artículo 1. Entremos en materia. ¿Qué dice el artículo 1 de nuestro Código Procesal Constitucional? El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia previstos en los artículos 200 y 202, inciso 3 de la Constitución. Es decir,
¿Cuál es el ámbito de aplicación del Código Procesal Constitucional? Este es el ámbito de aplicación. Estos son sus alcances, estos son sus límites. No pretendemos ser un modelo para otros países, ¿no? Pero en el caso peruano hemos incorporado tanto los procesos orgánicos, es decir, el proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, de las leyes, el proceso de acción popular, el proceso de conflicto de competencias con otros procesos de tutela de derechos fundamentales, es decir, el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento, es decir, tanto procesos de tutela de derechos fundamentales como a procesos orgánicos referidos al control de la constitucionalidad. Me comentó Joel que en Paraguay tienen una figura similar a nuestro proceso de cumplimiento, que es un proceso de amparo de pronto despacho, ¿no? Es decir, para que entiendan a qué se refiere el proceso de cumplimiento, para el cumplimiento de mandatos legales y actos administrativos. Los otros procesos entiendo que los conocen, ¿no? El habeas data relacionado a la autodeterminación informativa y principalmente al acceso a la información pública como derecho fundamental, el amparo, el cual tendríamos que extendernos ampliamente, y el habeas corpus, básicamente orientado a la protección de la libertad individual. Estos son los procesos previstos en la Constitución y regulados en el Código Procesal Constitucional. Siguiente diapositiva. El artículo 2 del título se refiere a los fines de los procesos constitucionales. Y aquí, si doy lectura, son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Para hacerlo sintético, para la protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, que como ha precisado el magistrado Heller Domínguez, en el sistema peruano tienen un rango constitucional reconocido por la jurisprudencia, más allá de lo que digan los debates doctrinarios, ¿no? Es decir, en el caso peruano no tenemos que recurrir al control de la convencionalidad, no tenemos que recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en ese tema, ¿no? Los tratados de derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, se integran con rango constitucional, forman un bloque normativo. Esa es la tesis que asumimos nosotros, que no se contrapone, al contrario, se puede complementar con el control de convencionalidad. Bueno, sobre eso puede haber ambos debates jurídicos, puede haber un congreso jurídico para debatir al respecto. Yo no pretendo zanjar definitivamente ese debate, pero es la posición, la postura que hemos asumido a nivel del Tribunal Constitucional. Y la supremacía de la Constitución, básicamente la supremacía de la Constitución cuando hay estos procesos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, que es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. El proceso competencial, cuando hay conflictos entre los órganos del Estado, por ejemplo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el Poder Legislativo y otras entidades relevantes previstas en la Constitución, ¿no?, el Ministerio Público, por ejemplo. ¿Quién dirime esa controversia? ¿No?, como un árbitro, ¿no?, para que siga adelante el funcionamiento del Estado, como órgano de cierre del Tribunal Constitucional. Entonces se trata de garantizar los derechos fundamentales en los procesos de tutela y la supremacía de la Constitución en los procesos normales. Siguiente
principios procesales. Esto requeriría un nuevo conversatorio, ¿no? Pero ¿qué podemos decir sobre los principios? Siempre se ha dicho los principios generales del derecho tienen una función de rellenar lagunas o vacíos, ¿no? Pero cuando los principios ya se incorporan al texto normativo, es decir, no está en el ámbito de la jurisprudencia, como fue en Francia, sino que ya se incorporan en un título preliminar, como es el caso, ya son principios rectores que inspiran el conjunto normativo. Es decir, son principios de aplicación, no supletoria, para mí rectora y directa, ¿no?, con relación a los procesos constitucionales en este caso. Y solamente como referencia, porque podríamos extenderlo demasiado, se considera en el artículo 3 los principios de dirección judicial del proceso. El juez constitucional dirige el proceso. Economía procesal, ¿no?, que ustedes conocen por otras ramas procesales. Inmediación, es decir, que debe procurarse una relación del juez con las partes, ¿no?, a través de los mecanismos procesales, no a través de mecanismos extraprocesales, dentro del proceso, obviamente, ¿no?, esta inmediación para lograr la verdad material. Y es verdad, porque todo aquel que tiene experiencia judicial, e incluso a nivel de tribunales administrativos, e incluso a través del arbitraje, reconoce en la práctica la importancia de la inmediación, ¿no?, para justamente conocer los puntos de vista de las partes, ¿no?, aclarar dudas, ¿no?, que no aparecen en el expediente. Y, por ejemplo, a raíz de estas dudas que no han sido satisfechas por la parte, pedir información dentro de este rol que tiene el juez, ¿no?, y documentación, e incorporar al proceso. El principio de gratuidad en la actuación del demandante, salvo la excepción de personas jurídicas con fines de lucro, ¿no?, contra resoluciones judiciales, pero en principio, como regla general, gratuidad para los ciudadanos, porque se trata de la tutela de derechos fundamentales de la persona. El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, impulso de oficio, también conocido por ustedes, que se aplica a nivel del proceso constitucional en el caso de esta legislación. Y muy importante, y no aparece acá en la diapositiva, ahí hay un dice: el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Es decir, más allá del texto del articulado, cualquier interpretación tiene que ser formalista o antiformalista. Tiene que ser flexible, no puede ser formalista, rígida. Bueno, aquí aplicamos la norma con puntos y comas, tal como dice. Bueno, hay que ver si es posible flexibilizarla y fundamentar por qué se flexibiliza, porque más importante que la forma, aunque en derecho a la forma no le damos su relevancia, se trata aquí de los fines de los procesos constitucionales. Entonces, este principio de elasticidad, ¿no?, que no aparece en la diapositiva, pero que a mi juicio, en mi opinión, es muy importante, ¿no?, y que inspira al Código Procesal Constitucional. El mismo artículo 3 señala: cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto a si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. Es decir, en lugar de, ¿no?, declarar formalista y rígidamente, bueno, aquí por esta norma se debe declarar en consecuencia improcedente la demanda, ¿no?, si hay una
duda razonable, se tiene que optar por disponer la continuación del proceso, justamente para garantizar la tutela de derechos fundamentales. Siempre que haya una duda razonable, si la duda se trata pues, de una prescripción que no cabe ninguna duda y no podríamos aplicarlo. Obviamente se trata de duda razonable proactivamente en este caso. Artículo siguiente, el artículo 4, órganos competentes. Acá hay que tener en cuenta que en el Perú, yo he estudiado a fondo el sistema paraguayo, pero en el Perú tenemos un sistema de control dual, como mencionó el magistrado general Domínguez. Es decir, tutela los derechos fundamentales tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional y en primer lugar el Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional en el caso peruano solamente envía recurso de agravio constitucional, ¿no?, en caso que haya habido denegatoria en el Poder Judicial, pero si en el Poder Judicial se ha resuelto favorablemente a las pretensiones del demandante, ya no cabe no tiene ningún interés ir al Tribunal Constitucional. Es decir, los jueces del Poder Judicial ejercen el control difuso, sistema americano que conocemos nosotros, de origen estadounidense. Es decir, en el caso concreto, y no solamente los jueces constitucionales, todo juez, por norma de la Constitución, en caso de incompatibilidad entre una norma legal y una norma constitucional, tiene que preferir la constitucional e inaplicar esa norma contraria a la Constitución para resolver el caso concreto. O sea, no tiene efecto erga para el caso concreto y tiene su procedimiento regulado por la legislación del Poder Judicial, ¿no? Este control difuso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, que actúa como última instancia en caso de denegatoria, ejerce el control concentrado de constitucionalidad en el caso, ¿no?, del proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, tenemos un rol tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, rol cuyas competencias están delimitadas dentro de un sistema integral que reconoce el control difuso o disperso del Poder Judicial como el control concentrado en ciertas materias del Tribunal Constitucional. Aquí se precisa claramente, como ven, en la acción de inconstitucionalidad y en el conflicto competencial, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, se hace referencia en el título preliminar a la figura del amigo jurídico, es decir, el amigo de la Corte, que puede ser convocado para que se ilustre a la justicia constitucional sobre determinada cuestión. Siguiente, por favor. El artículo 6. El precedente vinculante. En el sistema peruano, la ley ha recogido la figura del precedente vinculante que puede establecer el Tribunal Constitucional. A diferencia del common law del sistema anglosajón, que el precedente, como ustedes saben, es una figura que nace de la jurisprudencia, en el Perú, como señaló el magistrado Helder Domínguez, debido al proceso de constitucionalización del derecho, se ha reconocido cada vez más la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se ha incorporado a través de la ley, en este caso, ¿no?, lo tenemos en el
Código Procesal Constitucional la figura del precedente vinculante. La sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la autoridad de cosa juzgada constituye precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. Es decir, en el texto de la sentencia se declara: esta sentencia constituye precedente vinculante. Claro, ahí surge para algunos un problema. Toda la sentencia es precedente vinculante. Bueno, la ratio decidente de la sentencia, y en la medida que expresamente se señala qué parte de esa ratio decidente, de la razón de la decisión, constituye precedente vinculante. Es decir, es reglamentarista, ¿no? Es decir, precedente vinculante de esta sentencia es la regla 1, 2 y 3, para que no haya duda. Regla 1, que esté en el fundamento 25. Regla 2, en el fundamento 27. Y regla 3, en el fundamento 30. Para que no haya dudas, ¿no? Porque, como ustedes saben, una sentencia se puede decir muchas cosas. Podemos recurrir incluso a la historia del derecho constitucional, al derecho comparado. Pero, ¿cuál es la ratio decidente? Y de esa ratio decidente, ¿qué parte es una regla vinculante? Esto lo regula el código, no es un invento de la jurisprudencia. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartarse del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la sentencia y las razones por las cuales se aparta el precedente. Bueno, como ustedes saben, la jurisprudencia no es perpetua, va evolucionando, cambia la composición de la sala constitucional de la Corte Suprema de Paraguay, y cambia la jurisprudencia de repente. Pero habrá que motivar por qué se cambia la jurisprudencia, ¿no? Para crear, modificar o apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados, de 5, de 7 magistrados, con lo cual no es tan fácil, ¿no?, ese cambio de precedente. Por lo menos teóricamente no es fácil, ¿no? Y también se reconoce la figura del precedente vinculante a nivel del Poder Judicial, por ejemplo, en el proceso de acción popular. El proceso de acción popular contra reglamentos que violan la Constitución y la ley en el Perú no son competencia del Tribunal Constitucional. Es una opción que se ha asumido. Algunos la critican y dicen: no, mejor sería que el Tribunal Constitucional vea también esto y conozca este proceso. No. Es el Poder Judicial, siendo última instancia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Perú, para conocer estos procesos orgánicos relativos a la situación de los reglamentos cuya constitucionalidad o legalidad es cuestionable. Ahí también pueden haber precedentes que fije la Corte Suprema. Por ejemplo, ha habido casos relevantes sobre el tema de la consulta previa, ¿no?, sobre normas reglamentarias de consulta previa de los pueblos originarios conforme al convenio de la OIT, ¿no?, y que el Poder Judicial ha resuelto, ¿no?, en casos de acción popular. Siguiente, por favor, siguiente. Tenemos el artículo del siguiente, por favor. Control difuso, ¿no? Artículo 7. Cuando existe incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, ¿no?, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. En principio, la interpretación debe orientarse a encontrar una compatibilidad entre la norma y la Constitución. No es un invento peruano, lo han desarrollado los jurisconsultos, los jueces americanos hace mucho tiempo, la interpretación conforme.
veces al Tribunal Constitucional, ¿y por qué no declaró la inconstitucionalidad de esta ley, que es una barbaridad? Bueno, podrá ser antitécnica, pero lo que hace el Tribunal Constitucional es el control de la constitucionalidad, no de que las normas sean benéficas, técnicas o antitécnicas. Bueno, y eso a veces, o muchas veces, no se entiende. Pues bien, en el control difuso, siguiendo el sistema americano, con las peculiaridades nacionales, el juez pues, inaplica o puede inaplicar la norma que contraviene a la Constitución o que es incompatible con la Constitución, que ya no es posible la interpretación conforme con la Constitución, ¿no? En el caso concreto. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Con lo cual, no solamente tenemos los precedentes vinculantes, ¿no? Los cuales el Tribunal Constitucional declara regla 1, regla 2 y regla 3, ¿no? Expresamente. Esto es precedente vinculante, sino también los jueces y tribunales deben resolver conforme a la resolución del Tribunal Constitucional, no con la fuerza, ¿no?, vinculante de un precedente, va a venir un matiz ahí, sino de acuerdo a la doctrina jurisprudencial que está desarrollando el Tribunal Constitucional, con lo cual pueden apartarse, sí, pero tienen que motivar por qué su caso no encaja con esa doctrina del Tribunal Constitucional. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional informa e inspira a todos los jueces que deben aplicar esta jurisprudencia. Sin embargo, además, existe la figura del precedente vinculante cuando en determinadas situaciones el Tribunal Constitucional considera no basta con doctrina jurisprudencial, aquí hay que reforzar, ¿no?, la fuerza vinculante de la decisión para poner orden en el sistema jurídico. Por ejemplo, hay aplicaciones contradictorias del Poder Judicial sobre algunas materias. Entonces, bueno, aquí nos tenemos que poner ya reglamentaristas, ¿no?, entre comillas. Vía precedente vinculante, resolvemos el caso y fijamos las reglas jurídicas que tienen que aplicar los jueces. Artículo siguiente, por favor, diapositiva, sobre el artículo 8. Interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales. En el caso peruano, la Constitución establece la figura de que los preceptos sobre los derechos y libertades que consagra la Constitución se interpretan de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos. Está previsto en la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución, ¿no? Se declara así, y lo replica el Código Procesal Constitucional: el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Y aquí esta parte ya es un agregado ya del Código, con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Es decir, ahí va un paso más que la Constitución, el Código Procesal Constitucional está ya remitiendo a la jurisprudencia de los tribunales supranacionales en materia de derechos humanos. Y en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma más favorable a la persona. No dice a la norma supranacional, dice la norma más favorable.
restrictiva. Entonces, en esa ponderación se aplica la norma nacional. Y finalmente el artículo 9, ¿no?, es importante, y ahí sí es polémico, ¿no? ¿Qué dice el artículo 9? Aplicación supletoria. Solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, aparentemente parece una norma razonable. Sin embargo, a mi modo de ver, es controvertida, pero existe, ¿no? Y yo no la recomendaría, por lo menos a título personal, pero en el caso peruano sí hay que aplicarla porque está en el código, ¿no? Dice, solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parece antinómica además con, ¿no?, las normas de los artículos anteriores, ¿no? Porque en realidad, si tenemos un precedente vinculante, hay que aplicar el precedente vinculante. Si tenemos doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, hay que aplicar la doctrina. Pero ese traseo solo en caso de vacío de defecto puede llevar a interpretaciones restrictivas, ¿no?, que a mi modo de ver serían erróneas. No, igualmente son, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esa es la presentación muy breve del título preliminar, que yo creo que es un aspecto esencial que les va a permitir entender la importancia del Código Procesal Constitucional, ¿no?, y eventualmente si un instrumento normativo similar puede introducirse en Paraguay, o por lo menos en el debate académico en Paraguay. Muchas gracias. Fue la ponencia del doctor César Chacarrí, magistrado del Tribunal Constitucional de Perú y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Según el programa, tenemos que abrir el debate para un conversatorio, pero en el transcurso de la organización en estos 2 días hemos tomado la decisión, por contar con los datos de cada uno de ustedes, de nuevo ir integrándolos a las mesas de trabajo que va a llevar adelante el código, ¿verdad? Y acabar allí realmente poder compartir en tiempo las posiciones, los interrogantes y las ideas de cada uno de los interesados en este debate académico, tanto virtual como presencial, por la cantidad de inscritos, y esto no podría ser posible sin la estructura de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que ha adoptado la coordinación. También agradecer a la doctora Karen González por la predisposición, por lo cual no abriremos las preguntas por el tiempo, pero sí estaríamos comunicando las mesas de trabajo a los efectos de continuar con el desarrollo de esta intención del proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales. Antes de terminar, el vicepresidente del Tribunal Constitucional va a hacer entrega de unos ejemplares del convenio normativo para cada uno de los miembros de la mesa, y hacia la biblioteca del Poder Judicial también de la normativa, el convenio normativo del Tribunal Constitucional.